Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 25 de mayo. Es un día muy particular para nuestra patria, fundamentalmente porque estamos atravesando un momento difícil ante esta pandemia. No obstante eso, por supuesto que tenemos la necesidad de unirnos, de festejar y de reconocer todo lo que ha transitado, pasado, transcurrido a lo largo de tantos años. Hoy me acompaña el profesor Martín Serra, quien nos va a hacer un poco de referencia a la parte histórica de esta fecha tan importante para los argentinos. Martín. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, agradecerte, Walter, por esta oportunidad. También a las autoridades de educación que me convocaron y que me invitaron para esto. Sí, estamos recordando, conmemorando el 210 aniversario de la Revolución de Mayo. Uno cuando trata de estudiar, de analizar estas fechas tan importantes para nuestro país, lo puede hacer desde distintas perspectivas, ¿sí? Desde una perspectiva historiográfica, analizar los valores que nos ha dejado esa fecha, ¿por qué no también analizar el 25 de mayo como el inicio de un proceso de construcción del Estado Nacional o de la nacionalidad argentina? Yo cuando me propongo en el aula como profesor, en las escuelas o en este tipo de actos oficiales, hablar de esta fecha, trato de seguir un doble camino o tener un doble propósito. Por un lado, sí, como tarea del historiador, pensar o repasar qué pasó en ese pasado, ¿no? O sea, qué pasó en aquel tiempo, qué pasó en aquel 25 de mayo. Pero la tarea del historiador no se agota ahí, sino que trata de conectar ese pasado con ese presente y tratar de ver qué significa ese 25 de mayo de 1810 en nuestra actualidad, hoy en nuestro año 2020, con estas particularidades que Walter decía. Y es ahí donde ese pasado cobra vida y significancia. 1810 es un año significativo para todos nosotros. No lo podemos separar, por supuesto, del año 1816. Creo que somos un país que tiene dos fechas patrias, podemos decir, y que este 25 de mayo de 1810 no es el fin de una revolución, o sea, no termina algo, sino que yo diría que es el inicio de un proceso, ¿sí? Un proceso hacia la independencia y un proceso hacia la construcción del Estado Nacional. El año 1810 es un año decisivo para todos nosotros porque para muchos es el origen de nuestro país. Se produce la ruptura del orden colonial en medio de una crisis que estaba pasando la monarquía española. Años antes, 1808, habían empezado a llegar noticias a América de que España había sido invadida por el ejército francés, de que su rey Fernando VII estaba prisionero y que el pueblo español había empezado a organizar la resistencia, bien tanto militar como también empezar a organizarse políticamente ante esta situación de un vacío de poder que se había generado con su rey prisionero. Cuando llegan estas noticias a América, para muchos criollos, para muchos americanos que estaban buscando la oportunidad de que América tenga otro rol dentro del orden colonial, y algunos un poco más radicalizados que buscaban el camino hacia la independencia, se les empezó a abrir como una puerta para una nueva oportunidad de lograr esos cambios que pretendían. En mayo de 1810, a Buenos Aires empiezan a llegar noticias un poquito, o sea, otras novedades, que ese ejército francés había triunfado en España, que la junta de gobierno que se había formado en Sevilla había sido disuelta y parecía que España había caído derrotada definitivamente frente al ejército de Napoleón. Ante estas noticias, en muchos territorios americanos comenzaron a cuestionar las autoridades coloniales, se había generado, como decía hoy, un vacío de poder y empezaron los pueblos a recibir de nuevo su soberanía, ¿bien? O sea, a asumir, los pueblos americanos empezaron a asumir su soberanía ante la falta de esa autoridad española. Y la solución que le encontraron a este problema fue formar juntas de gobierno en cada uno de estos territorios. Por supuesto que hubo otros territorios americanos que prefirieron seguir bajo el orden colonial y aceptar cualquier autoridad que esté establecida en España. ¿Qué pasó en Buenos Aires en aquel mayo de 1810, particularmente este 25 de mayo? Reunidos en un cabildo abierto, que era como un órgano consultivo de
que convocaba el virrey. En este caso el virrey no lo había convocado, sino que lo convocaron los mismos criollos. Decidieron reemplazar a la autoridad colonial, al virrey Cisneros, y reemplazarlo por una junta de gobierno conformada en su mayoría por criollos, miembros de la élite porteña, comerciantes, intelectuales, había algunos militares, miembros de la iglesia. Solamente había 2 españoles. Esto marca, podemos decir en la práctica, la ruptura de esa subordinación a España, ¿sí? ¿Y por qué digo en la práctica? Porque en la teoría este nuevo gobierno decía que gobernaba en nombre de un rey prisionero, que era Fernando VII. Lo cual, digamos, esto se debía sobre todo a algunas diferencias internas que había entre los miembros de la Junta, porque había muchos que tenían algunos temores sobre lo que podía pasar si se declaraba la independencia. Por eso decimos que el 25 de mayo no se declara la independencia, sino que se va a lograr declarar 6 años después, en 1816, con la famosa declaración del Congreso de Tucumán. A partir de allí, Buenos Aires se asume heredera del poder y de la autoridad virreinal. También Buenos Aires, como decía recién hoy, recibe la soberanía. Bien, se asume o vuelve a tomar el pueblo de Buenos Aires vuelve a tomar su propia soberanía, y uno de los primeros actos que hace Buenos Aires, porque recordemos, la revolución se produce en Buenos Aires, en un punto geográfico específico, comienza Buenos Aires a invitar al resto de los territorios del virreinato a participar de ese gobierno y a enviar diputados. Por supuesto que las respuestas a esta invitación fueron distintas, bien, pero la mayoría de los territorios aceptaron la convocatoria y enviaron sus diputados. Los problemas más importantes se produjeron en 4 territorios, que son el Alto Perú, Córdoba, la Banda Oriental, o sea, lo que era Montevideo, y Asunción del Paraguay. Allí estas regiones no aceptaron la autoridad de Buenos Aires, algunas preferían mantenerse fieles al orden colonial, mientras que otras decían ni Buenos Aires ni España, o sea, no aceptaban las condiciones que Buenos Aires les ponía para participar de ese nuevo gobierno, como era el Paraguay. En estas regiones se van a presentar muchos enfrentamientos bélicos, ¿sí? Que podemos decir que fueron entre los patriotas, o hoy lo podemos llamar revolucionarios, y aquellos que estaban en contra de la revolución. Por lo tanto, aquellos años también fueron años de guerra, ¿bien? O sea, que se le sumaba no solamente esto de crear un nuevo orden diferente al español, sino que también los gobiernos que se sucedieron en 1810 tuvieron que enfrentar un conflicto bélico. Por lo tanto, podemos decir que 1810 fue un año decisivo, no solamente por la ruptura del orden colonial, sino también porque se van a abrir una época de muchas transformaciones, ¿sí? O sea, podemos decir que el 25 de mayo marca un antes y un después. Yo digo que es como un año bisagra, ¿sí? O sea, no podemos negar que la economía, la política y la sociedad de aquel entonces cambió a partir del 25 de mayo. Y los protagonistas, hombres y mujeres que gestaron esa revolución, encararon esos cambios con la valentía, el compromiso y la responsabilidad que aquel tiempo requería, ¿sí? Estoy hablando de los Moreno, los Saavedra, las Juana Zurduy, las Marguitas Sánchez de Thompson, los Belgrano, los Pazos, Castelli, bien, que hicieron frente a esos cambios. Camino hacia la independencia y la construcción de lo que posteriormente se llamaba Argentina. No podemos decir que en 1810 todavía tenemos construida la Argentina, ni el nombre Argentina existía todavía, pero ese camino no fue un camino lineal y sin ningún tipo de problemas, sino que fue un camino en donde hubo muchos obstáculos, donde esos protagonistas tuvieron que luchar con mezquindades, egoísmos, ambiciones personales, ¿por qué no también deficiencias personales, guerras, como decía recién? Pero bueno, en fin, la construcción, yo creo, de un país no es un camino, digamos, la construcción de un país no se hace de un día para otro, ¿bien? Es más, podemos decir que nuestra historia es y será una construcción permanente de nuestro país, de nuestra patria, y que constantemente vamos a tener que lidiar con dependencias externas e internas. Por eso creo que el legado que nos dejan
esos agentes de la revolución, es su compromiso con, es su compromiso con la construcción de un país, ¿sí? O sea, nosotros no podemos, creo yo, dejar de ser, tenemos que ser agentes activos en esa construcción, no podemos ser meros espectadores. Y en esta participación activa, me parece, y en estos tiempos de pandemia tan difíciles que estamos atravesando, que aprendemos día a día y demás, requiere que cada uno de nosotros ocupemos el lugar que nos corresponde, bien, tomemos las responsabilidades que nos corresponden, que seamos solidarios y generosos con el otro, dejando de lado egoísmos, dejando de lado mezquindades, porque me parece que es un momento para trabajar todos juntos, y una vez que logremos entre todos atravesar esta problemática que nos está atravesando, poder sí encarar la construcción de una patria más justa socialmente, de una patria soberana y una patria inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Fundamentalmente agradecerle mucho esta, de alguna manera, evaluación histórica de este proceso que lleva 210 años de trayectoria, nada más y nada menos, que empezó un poco antes y que seguimos construyendo, pero dentro de esto estamos inmersos en esta etapa, en este presente de esta pandemia, y donde nosotros diariamente damos un informe, que hoy lo vamos a hacer como lo hacemos todos los días, rescatando un hecho positivo que tiene que ver con que no tenemos casos en Carlos Casares de coronavirus, que tenemos 92 vecinos en seguimiento, que tenemos 88 hisopados negativos y que tenemos 1.387 infraccionados. Lamentablemente hay una noticia que vamos a rechequear, si bien tenemos cierta información de que esto realmente ha sucedido, de que en la vecina localidad de 9 de julio habría algún vecino con este dato positivo y que hay una familia a la cual se le está haciendo seguimiento, lo cual nos llama a reflexionar con relación a relajarnos o no en esta etapa. Un poco tomando las palabras de Martín, lo que yo quería decir es que siempre hay que tomar decisiones. Sobre todo quienes tenemos responsabilidades, algunas que la tomaron tal vez no a través de un acto eleccionario popular, sino a través de una manifestación popular y se hicieron cargo de un momento histórico. Hoy creo que el presidente de la Nación, que cada gobernador, que cada intendente tiene que hacerse cargo de esta etapa. Y tenemos que tomar las mejores decisiones. Y las mejores decisiones hoy son la responsabilidad. Entender que estamos lejos de haber resuelto un problema, que a pesar de que a veces podamos sentir que esta situación la hemos superado, estamos muy lejos de eso, muy por el contrario. Seguramente, como lo ha manifestado el presidente, lo ha manifestado el gobernador, como lo han manifestado los ministros de salud, estamos en un proceso, digamos, de crecimiento de esta pandemia en la Argentina y que nosotros conformamos parte de este país. Y por lo tanto tenemos más que nunca que ser responsables, que resguardarnos entre todos, que cuidarnos entre todos. Yo creo que es una fecha importante realmente para estar en casa. Realmente para estar en casa y para reflexionar. Y yo agradecerle muy profundamente a los que hoy están trabajando, porque hay mucha gente que está trabajando el sector de salud, está trabajando la Guardia Urbana, hay muchos sectores de nuestro país que están trabajando. Pero hay muchos sectores que hoy no trabajan y también son importantes. Y es importante que de alguna manera tengamos un mensaje claro, un mensaje contundente. Esta patria se construye día a día. Esta patria necesita de todos. Y esta patria, para que salga fortalecida de este proceso, necesita responsabilidad. Necesita más que nunca que respetemos las reglas. Necesita claramente que cada ciudadano entienda que hay un presidente que toma las mejores decisiones y hay que acompañar esas decisiones. Siempre, como ha sucedido en la historia del mundo, siempre hay dos partes de la biblioteca. Nosotros estamos inmersos en una parte donde proponemos o se propone el respeto de la salud como hecho primordial y acompañar con el esfuerzo del Estado Nacional básicamente las cuestiones que tienen que ver con la economía.
Y en esto va a haber pasos hacia adelante y posiblemente pasos para atrás, pero tiene que ver con fortalecer un país, con cuidar a su gente. Creo que esa es justamente la emblemática responsabilidad que tiene la máxima autoridad de un país, que es cuidar a sus conciudadanos, a sus compatriotas. Es un enorme desafío el que tenemos, es un enorme desafío el que estamos atravesando. Y esta es una fecha importante para nosotros, como país. Tiene que ver con esa frase de viva la patria, tiene que ver con embanderar nuestras casas, tiene que ver con ese respeto por nuestro himno y por todas las cuestiones emblemáticas a las cuales hace referencia nuestra historia argentina. Pero hoy, en este presente, lo que le quiero pedir a nuestros vecinos, a los casarenses, es que seamos solidarios, que seamos responsables y por sobre todas las cosas que nos cuidemos entre todos, porque juntos, como un gran equipo, como una gran ciudad, como una gran provincia y como un gran país, vamos a atravesar esta crisis y vamos a salir adelante. Y lo vamos a hacer juntos. Y lo vamos a hacer de la forma contundente que lo tengamos que hacer, porque tenemos que hacerlo por nuestros hijos, por nuestros nietos y por las generaciones futuras. Aquellos que bregaron por la construcción de este país allá en 1810, lo hicieron con toda la energía necesaria para construir lo que se está construyendo, que seguimos construyendo y que hay que seguir construyendo. Y lo vamos a hacer en la medida que comulguemos, dejando de lado las discrepancias que siempre las vamos a tener, porque está bueno el discutir, está bueno el tener opiniones diferentes. Eso no contradice una construcción de un país o de una patria. Lo que tiene que ver es que tenemos que tener objetivos comunes. Y un objetivo común es la defensa de la salud de nuestra gente. Un objetivo común es el objetivo de la solidaridad, el respeto de lo social. Y un desafío contundente es que más que nunca querramos a nuestra bandera, a la celeste y blanca, querramos a nuestro himno nacional y querramos, por supuesto, a nuestra hermosa Argentina. Muchas gracias.